Hola, nuevamente estamos con su materia de taller de investigación 1 y continuamos con el tema 2.4, que es la formulación de hipótesis. El objetivo del tema es comprender la formación de una hipótesis y los tipos de variables que la integran. Como concepto básico tenemos la definición de hipótesis y esta es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación y por tanto la tarea del investigador debe orientarse a probar tal suposición. Es importante que recordemos que desde el momento en que un investigador se interesa por un tema, y más específico, cuando tiene definido un objeto de estudio, de alguna manera ya en su mente tiene elaborada una hipótesis o una suposición de cuál sería su posible solución o la explicación a tal fenómeno. Entonces, lo que vamos a realizar en esta ocasión es pues poner en escrito esa suposición. Es importante, antes que nada, comprender la función o importancia de las hipótesis y también saber que a veces no todos los estudios o investigaciones llevan una hipótesis, la mayoría sí, pero hay razones por las cuales a veces no las integran en algunos trabajos. Bueno, pero en el caso de que así fuera, las hipótesis nos ayudan a precisar los problemas objetos de la investigación. Esto hace, obviamente, que después de que haber estudiado todo el estado de la cuestión, de nuestro tema, pues nos tenemos una idea mucho más prolija de lo que podría ser nuestro objeto de investigación. Entonces, las hipótesis también nos ayudan a tener un objeto de investigación mucho más definido. También nos ayudan a identificar o explicitar las variables objeto de análisis del estudio. Esto es algo que veremos posteriormente en esta misma clase, pero que son de gran importancia, pues conocer las variables, o sea, las características o rasgos que forman nuestro objeto de estudio, ¿no? Esto es muy importante porque nos ayuda a definir posteriormente lo que sería pues, nuestra parte metodológica, así como las técnicas o pruebas que llevaríamos a cabo pues, para formular la hipótesis. Por último, dice aquí que las hipótesis nos ayudan a definir y unificar criterios, métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la investigación, con la finalidad de darles uniformidad y constancia en la validación de la información obtenida. Hay muchas clases de hipótesis. A veces los autores pues hacen ciertas diferencias, pero por lo regular vamos aquí a hablar de las más importantes o vamos a llamarle básicas. Entonces vamos a manejar aquí 4 ejemplos de hipótesis. La primera es la hipótesis de trabajo, considerada pues una hipótesis más recurrente, más sencilla, y se dice aquí que son hipótesis iniciales que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema objeto de investigación. Nos menciona aquí 2 ejemplos. El primero dice, las principales causas del desempleo en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Y el segundo ejemplo, los hijos adolescentes de padres separados tienen mayor riesgo de incurrir en el consumo de licores que los hijos adolescentes que viven con sus padres en familia nuclear. Bueno, tenemos aquí 2 ejemplos realmente muy generales, no son tan específicos, pero el fin es ese, es mostrar cómo una hipótesis en sí son afirmaciones, se escriben de manera de una afirmación y de una manera pues lo más claro posible, ¿sí? Y da a entender exactamente qué es lo que se busca comprobar. El siguiente tipo de hipótesis son las hipótesis nula, que indica que la información que se va a obtener es contraria a la hipótesis de trabajo. En este caso, el ejemplo dice, el fenómeno del desempleo en la ciudad no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. Siguiente ejemplo, no hay diferencia significativa en el riesgo de consumo de licores para los hijos adolescentes de padres separados y de los padres casados que viven juntos en familia nuclear.
Tenemos también las famosas hipótesis descriptivas, que son hipótesis o suposiciones respecto a rasgos, características o aspectos de un fenómeno, un hecho, una situación, una persona, una organización, etc. Nos menciona aquí dos ejemplos. El primero dice, las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo. Los rasgos propios de un adolescente que manifieste conductas suicidas son, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son ejemplos de las hipótesis descriptivas. Obviamente, quien formule este tipo de hipótesis, al igual que otras, pues está dando a entender prácticamente como cuáles serían las variables a estudiar, ¿no? O a comprobar, ¿no? Aquí habla de edad, nivel educativo, sexo, pues serían variables que deben estar forzosamente en el trabajo o en la parte metodológica. Por último, nos mencionan ejemplos de lo que serían las hipótesis estadísticas y, como su nombre lo dice, pues son suposiciones formuladas en términos estadísticos. Nos mencionan aquí dos ejemplos muy sencillos. El primero dice 25% de la población desempleada en la ciudad corresponde a personas con nivel académico profesional. El siguiente ejemplo dice, en el 87% de las familias donde la cabeza de familia padece desempleo, cada uno de los miembros de tales familias presentan altos grados de estrés. Bueno, pues independientemente de estos ejemplos, la idea era simplemente que tuvieran ustedes una comprensión más clara de qué es una hipótesis, cómo se formulan y como pueden ver a lo largo de estos ejemplos, pues son aseveraciones o afirmaciones en donde se da como la suposición de la situación, ¿no? Brindan una suposición o una solución de acuerdo a cada temática. Vamos ahora a hablar acerca de las variables y sus tipos, pero sobre todo es importante entender qué cosa es una variable. Y aquí la definición dice que la variable son las características, atributos, cualidades o propiedades que definen el objeto de estudio. Este concepto es muy importante porque una hipótesis, de alguna manera, bueno, una hipótesis bien construida, pues debe de contener variables. Ahora, ¿cuántos tipos de variables hay? Por lo regular son tres, ¿sí? Usualmente hablamos de una variable independiente, que se denomina a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como la causa en una relación entre variables. Y una variable dependiente se conoce como una variable al resultado o efecto producido por la acción de la variable independiente. Por último, tenemos la variable interviniente. Dice aquí son las variables, todos aquellos aspectos, hechos y situaciones del medio ambiente, las características del sujeto, objeto de la investigación, el método de investigación, etcétera, que están presentes o intervienen de manera positiva o negativa en el proceso de interrelación de las variables independiente y dependiente. Vamos a entender mejor de esto, yo creo que con un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, una hipótesis que se lee: el nivel de productividad del personal de una organización está determinado por el grado de capacitación académica que tiene cada persona. O sea, esa es la hipótesis. Dentro de esta suposición es importante definir cuál sería la variable independiente. En este caso dice, o la causa, ¿no? Si nuestra problemática como empresa sería aumentar la productividad, necesito saber qué es lo que me detiene la productividad, ¿no?, de mi empresa, dependiendo de lo que estoy produciendo. Entonces, pudiera ser que ordene que se haga un estudio, ¿no?, una investigación, y los investigadores pueden decir que tiene esta hipótesis, ¿no?, que el nivel de productividad pues va a variar dependiendo de la capacitación académica de mis propios empleados. Entonces, ¿cuál sería entonces la variable independiente? Pues sería el grado de capacitación académica, ¿no? Sería la causa. Da a entender que posiblemente que a menor o mayor grado de capacitación académica, la productividad puede variar, ¿no? Puede subir, puede bajar. Entonces, eso es lo que tengo que comprobar.
La variable dependiente, entonces por consiguiente sería pues, el nivel de productividad, ¿no? Ahora, pero también debemos tener en cuenta que hay otro tipo de variables y que debemos de revisarlas con cuidado. Por ejemplo, las variables intervinientes. Bueno, puede ser que tengamos a un personal altamente capacitado, ¿sí? Pero aún así tenemos que tomar en cuenta que el ambiente laboral es muy importante porque afecta directamente a la productividad. Entonces, ¿qué tipo de ambiente laboral existe dentro de nuestra empresa? Tenemos que saber cuál es, tenemos que estudiarla. La temporada del año, pues podría ser un factor también que incida en los números de alta y baja productividad, porque puede ser que nuestro producto tenga más auge en ciertas épocas del año, ¿no? Nivel salarial también es otra variable que puede influir en la baja productividad o no tener influencia y tener un buen sueldo, pero seguir con baja productividad. Entonces, también eso tenemos que comprobarlo. El estilo de dirección, obviamente podemos tener muchas cosas o factores buenos dentro del empleo, pero si la dirección o gerencia, llamémosla así, utiliza ciertos estilos, no sé, autoritarios o que hacen que también hasta incluso perjudiquen el ambiente laboral o hace que la gente, o al contrario, sean muy laxos, que la gente diga, ah, pues como no pasa nada si llegó tarde o si se pierde cierto material, tampoco me dicen nada. Entonces, todo eso tiene que ver. Y incluso también los rasgos de personalidad, ¿sí? Del tipo de individuos. Por eso es tan importante que a la hora de contratación de diferentes empleados, independientemente de los niveles eh, o puestos que se están designando, se analice bien de los rasgos de personalidad, como simplemente establecer también qué tipo de perfil, ¿no?, de empleado necesitamos para cierta área, y puesto que esto puede, obviamente, interferir en nuestros índices de productividad. Entonces, damos por terminada la clase del día de hoy y les agradezco mucho su atención.